¿Alguna vez has tenido uno de esos días en los que todo parece salir mal? No una tragedia, no algo grave, simplemente uno de esos días que te ponen de mal humor. Porque esta semana me pasó. Y mientras me enfadaba, me di cuenta de algo. Los malos días son una mina de oro para quien escribe. Porque cuando pasan, sufrimos. Pero cuando terminan, nos regalan historias. Hola, gente bonita, soy Nere y este es un espacio donde la vida cotidiana se convierte en palabras. Hoy quiero contarte algunas pequeñas aventuras y desventuras de mi semana y mostrarte cómo las convertí en microrrelatos. Porque la literatura no siempre nace de grandes acontecimientos. A veces nace de una señora que te regaña, de una palabra malentendida o de una librera enfadada. La primera historia la he llamado La cita imposible. Esta semana estaba gestionando unos documentos de residencia aquí en España y resulta que para gestionarlo necesito una clave para pedir las citas a extranjería. Me faltaba solo ese requisito, esa clave que ya estaba a punto de vencerse. No la podía extraer del ordenador, pues cuando la registré no le di a la opción de guardar y allí estaba mi problema. Y como buena persona precavida, o al menos eso intento, sentí que había fallado estrepitosamente. Fui a pedir una cita y la señora me explicó que las citas estaban larguísimas. Estas claves las suelen dar el mismo día u otro día de la semana. Son muy rápidas. Yo necesitaba ese documento cuanto antes. Ella no quería darme una cita próxima. Yo insistía. Ella insistía más. Y mientras hablaba conmigo, yo iba rezando por dentro. Señor, por favor, ilumina a esta mujer. Porque cuando uno necesita un trámite urgente, la fe sube automáticamente, varios niveles. Finalmente me dio una cita cercana. Todo salió bien, absolutamente todo. Pero yo seguía enfadada. Estaba furiosa conmigo misma por no haberlo gestionado antes. Con mi yo del pasado, con la vida, con el universo. Odio que me regañen, odio no ser precavida. Y entonces el señor Martínez me dijo: Nere, pero si todo salió bien. Y él tenía razón. Pero yo tengo un gran defecto. Como dice el dicho, voy pa' el cielo y voy llorando. Si algo no sale exactamente como lo planifiqué, me frustro, aunque el resultado haya sido bueno. Este es uno de los tantos defectos que tengo que mejorar. Y de ahí salió este microrrelato. Consiguió exactamente lo que necesitaba. Pasó el resto del día midiendo el precio de su suerte. ¿Ves? Ya no es solo un mal rato. Ahora soy un personaje de mi propia ficción. A veces me pregunto, ¿por qué nos aferramos tanto al plan? Creo que es porque en el exilio la planificación es nuestra red de seguridad. Si el plan falla, sentimos que perdemos el control sobre nuestra vida en un país que, aunque nos acoja, a veces nos hace sentir extranjeras o extranjeros.
Mi frustración por el documento no era solo por el papel, era el miedo a sentir que no encajo en las reglas del juego. Escribir esto me ayudó a ver que el señor Martínez tenía toda la razón. El problema no era el trámite, era mi necesidad de control. La segunda historia me pasó hace tiempo y la he llamado El misterio del arequipe. Un día estaba en el supermercado, apurada como siempre, y necesitaba comprar arequipe. Me acerqué a un reponedor y le pregunté: «Disculpa, ¿dónde está el arequipe?». El muchacho me miró, pensó, se rascó la cabeza y respondió: «¿Arequipe?». Volví a decirlo: «Sí, arequipe, por favor». Y él: «Arequipe, arequipe, arequipe». Lo repitió como 5 veces. Durante varios segundos, los dos estuvimos atrapados en una conversación perfectamente inútil. Hasta que de pronto me di cuenta: aquí no dicen arequipe, aquí se llama dulce de leche, nere. Y entonces me dio mucha risa, porque después de tantos años aquí, todavía me siguen pasando estas cosas. De esta anécdota tan graciosa escribí un microrrelato y un micropoema. El microrrelato: buscaba arequipe, encontró dulce de leche. Y el micropoema: palabra prestada que no viaja. El arequipe se quedó en el otro lado del Atlántico y yo aquí riéndome sola en medio del pasillo de lácteos. A veces, emigrar consiste en aprender que las cosas siguen siendo las mismas aunque cambien de nombre. Hay un duelo constante en la migración. Es un duelo por las palabras. Es curioso cómo algo tan simple como un dulce de leche puede marcar la frontera entre allá y aquí. A veces me siento una impostora por seguir buscando arequipe en un mundo que no sabe qué es. Pero luego pienso: esa mezcla de mundos en mi vocabulario es mi verdadera identidad. Soy una mujer que traduce su vida constantemente y eso, al final, es un ejercicio literario diario. Y ahora llega mi favorita, la tercera historia, que la he llamado La librería prohibida. El señor Martínez y yo entramos en una librería, en una de las poquitas que hay en el pueblo. Error, porque cuando entro en una librería pierdo la noción del tiempo. Empiezo a mirar, a leer contraportadas, a hojear páginas, a enamorarme de los libros. En fin, lo normal, lo que hace cualquier lector. O eso pensaba yo. Porque de pronto la señora encargada de la librería empezó a decirnos que dejara de hojear los libros, que aquello no era una biblioteca. Y yo me quedé congelada, porque además tenía varios libros seleccionados para comprar. Miré al señor Martínez. El señor Martínez me miró y entonces me dijo: no pasa nada, Nere, los compramos por internet. Y nos fuimos. Todavía hoy no entendemos
qué ocurrió. Durante varios días tuve una teoría. Pensé que en España estaba prohibido tocar los libros. Pero después fui a otras librerías fuera del pueblo. Me fui a otras ciudades y allí toqué libros, hojeé libros, leí contraportadas, compré libros y nadie me dijo nada, nada de nada. Así que llegué a una conclusión. La señora probablemente estaba teniendo un mal día y quizás yo acababa de aparecer en medio de él. Y también apareció este microrrelato. La librera protegía sus libros. Yo solo quería adoptarlos. Ninguna de las dos consiguió lo que quería. Y así, entre risas y libros no comprados, entendí que hasta las librerías tienen sus días malos. Esta situación en su momento me la tomé muy personal, pero con el tiempo me enseñó a no tomarme la amargura ajena como algo personal, o eso trato. En el mundo de la escritura, esto es vital. Observar a los demás sin juzgar, entender que todos somos protagonistas de una historia que no conocemos. Quizás esa librera solo necesitaba un abrazo o que alguien le preguntara cómo estaba. La ficción me permitió ser compasiva con ella en lugar de solo sentirme ofendida. Todas estas historias tenían algo en común. Mientras ocurrían, me parecían frustrantes, pero unos días después ya me hacían gracia y cuando las escribí se transformaron, porque la escritura tiene ese poder, no cambia lo que pasó, pero cambia la forma en que lo recordamos. Y para terminar la semana, lo hacemos con buen sabor. El viernes fue un día muy especial. El señor Martínez y yo celebramos nuestro aniversario. Nos casamos el Día Mundial del Ambiente. Y para celebrarlo, le estoy preparando esta tartaleta que es la favorita del señor Martínez. Porque al final, la vida es esto. Días medio raros, malentendidos graciosos, gente de mal humor y pequeños rituales de amor que lo convierten todo en algo bonito. Porque algunas historias terminan en microrrelatos y otras terminan en postres. Así que escribí este micropoema. Después de tantos años, todavía celebramos el amor con migas sobre la mesa. ¿Saben? Celebrar un aniversario un día como hoy, después de una semana de malentendidos, me hace pensar en el amor de verdad. No es el amor de las películas, ese que nunca discute. Es el amor que sobrevive a las citas médicas, a los malentendidos en el súper, a las citas imposibles de extranjería, a las libreras enfadadas. Escribir sobre lo que nos pasa, incluso sobre lo que nos hace enfadar, es también una forma de mantener el amor fresco. Porque cuando te ríes de los problemas con tu pareja, le quitas el poder de destruirte. Y al final, el amor es eso, una historia que seguimos escribiendo juntos, miga a miga, día a día.
La próxima vez que tengas un mal día, pregúntate, ¿cómo puedo convertir esto en un microrrelato, un haiku o un aforismo? Escríbelo, léelo en voz alta, te vas a reír y lo más importante, vas a transformar la frustración en creación. Tal vez mañana sea una buena anécdota. Porque la literatura no siempre nace de grandes tragedias. A veces nace de una cita imposible, de una palabra perdida o de una librera enfadada. Nos vemos en la próxima página. ¡Chao!